por este atentado amanece. Alcalde Galán, buenos días. Buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá. Alcalde, ¿usted va hoy a la Fiscalía a presentar la denuncia contra el presidente de la CUT? Sí, hoy vamos a presentar una denuncia. Para nosotros es una confesión lo que hizo el presidente de la CUT ayer, donde dijo que esos hechos de bloqueo deliberado, coordinado, con la única intención de afectar los derechos de los bogotanos y de afectar la posibilidad de que llegaran al trabajo o atención médica o a la educación, no fueron hechos aislados, sino fueron hechos que tenían que ver con quienes convocaron el paro. Es una demostración de que ahí hay una responsabilidad penal. Mire, yo estaba oyendo una parte de lo que ustedes decían y yo soy consciente de que la protesta obviamente es protegida y nosotros como autoridades tenemos que protegerla y garantizarla, pero eso no es ilimitado. Eso no es ilimitado. Y una cosa es que convoquen una marcha, por ejemplo, del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar con 4.000 personas como ocurrió el miércoles, y otra cosa es que esos mismos, aparte de esa marcha, convoquen un bloqueo en el portal de Suba, en el portal Américas, en el portal de la 80, para básicamente joder a la gente. Eso no es proporcional. Eso no está protegido en el marco del derecho a la protesta. Eso pone en peligro los derechos de otras personas que también deben ser tenidos en cuenta. El sistema interamericano lo ha dicho, la CIDH en su visita a Colombia dijo que la protesta no puede conllevar a la anulación o suspensión de facto de los derechos de terceras personas que no participan en las manifestaciones. Entonces yo sí creo que la ciudad y el país debe dar esa discusión. Si es ese tipo de bloqueos donde simplemente dicen queremos afectar el derecho a la movilidad de la gente y bloquear un sistema masivo que mueve millones de personas al día, simplemente porque queremos hacerlo, porque es que no vamos a marchar por ahí, porque es que no estaban marchando en el portal Américas, o no estaban marchando en Banderas, o en el portal de Suba, o en el del 80, era bloqueándolo, y la marcha era del paro en otro sitio. Alcalde, como era previsible, esta mañana el gobierno se está metiendo, y se está metiendo para defender a Fabio Arias, el presidente de la CUT. Nada menos que el ministro de Trabajo escribe hace algunos segundos en su cuenta de Twitter lo siguiente, de lo cual le pediría un comentario. Entonces, mientras Bogotá camina insegura por cuenta de estructuras criminales, el tímido alcalde Galán asume como prioridad perseguir penalmente al presidente de la CUT, Fabio Arias, mostrando su catadura. ¿Usted entiende qué quiere decir o qué significa que el ministro de Trabajo se meta aquí? Pues no, a ver, dos cosas, Néstor. Primero, cuando quiera el ministro hacemos el debate de seguridad y, por ejemplo, de unos sitios que son llamados sedes sindicales en Bogotá, que hay más de 120, que cierran a las 9, 10 de la mañana, en algunos casos hay droga, hay menores de edad allá adentro, y que le corresponde al Ministerio de Trabajo vigilarlos y hacer la inspección, y necesitamos que le dé luz verde a la policía para poder actuar, porque eso nos genera hechos de violencia. La ministra anterior nos apoyó de manera valiente y significativa en este tema. Este ministro creo que ni siquiera sabe que esa figura existe, infortunadamente, pero eso es otra discusión. Pero me llama la atención, entonces el Ministerio y el Gobierno Nacional están avalando los bloqueos, están de acuerdo con que bloquear el sistema de transporte e impedir que la gente se desplace para llegar al médico, por ejemplo, es un derecho que ellos van a proteger. Demos esa discusión y estoy listo a hablar con el ministro, porque yo sí veo que aquí tenemos que equilibrar esos derechos, garantizar obviamente el derecho a la protesta, pero de manera proporcionada. No puede ser vulnerando y anulando los derechos de otras personas y poniendo en peligro los derechos de otras personas. Entonces yo estoy listo a dar la discusión con el ministerio, con el ministro, pero me parece importante que entonces ponga él sobre la agenda esa, que este gobierno está de acuerdo con la afirmación que hizo Fabio Arias de que es legítimo bloquear el sistema de transporte público simplemente con el objetivo de afectar los derechos de la gente. ¿En qué contexto o bajo qué límites, alcalde, usted consideraría que sería legítima una situación en la que se corte una vía, que se bloquee una vía? Pues mire, por ejemplo, me pareció oírle a Luis Ernesto, cuando hay una marcha, pues se bloquea la vía. O sea, si hay una marcha que va por una vía, se bloquea y no se puede transitar, los vehículos tienen que coger por otro lado y eso es normal. Así son las protestas. Pero lo que ocurrió este miércoles particularmente no fue eso, porque repito, estaban marchando del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Ahí se bloqueó la séptima, pues es normal. Y otras vías se bloquearon, es normal. Y eso hay que respetarlo y hay que garantizar que puedan desarrollar esa actividad. Pero otra cosa es que se convoquen. Yo les voy a mandar ahorita a ustedes la convocatoria. Se convoquen a las 5 de la mañana en los portales. ¿Para qué? Para simplemente bloquear la operación del sistema de transporte público de Bogotá, afectar los derechos de la gente e inclusive nosotros recibimos información que decía que podían afectar buses y eso nos preocupó.
pero lo que sí vimos evidentemente fue el bloqueo deliberado por unos pocos, por 20, 30, 40, simplemente, repito, para afectar los derechos de la gente. Sí, alcalde, el presidente de la CUT dice que esta protesta fue pacífica, que los bloqueos fueron pacíficos, pero de manera simultánea el bloqueo, que ya de por sí es agresivo, incluso durante más de 7 horas en el Portal de las Américas, cohabitaban encapuchados que quemaban llantas, que causaban disturbios. ¿Cómo fue esa actuación en esos bloqueos? Pues mire, Ricardo, primero, para mí un bloqueo no es necesariamente pacífico, porque están apelando a vías de hecho para imposibilitar la movilización de la gente. Y como ustedes lo vieron, ustedes lo reportaron, mucha gente frustrada salió a protestar precisamente frente a eso y a pedir que levantaran los bloqueos. Inclusive un punto en Verbenal, en Usaquén, donde una mujer, Janet, yo hablé con ella, impidió que unos encapuchados bloquearan la vía y empezaran a actuar con hechos de violencia. Entonces la gente está cansada de eso y eso es una demostración de que un bloqueo, simplemente bloquear, no es un tema pacífico, sino es un tema que apela a vías de hecho para impedir la movilización de otras personas. Ahora bien, nosotros vimos que además de esas actitudes, algunos de los que participaron en estos puntos, como puede haber sido alrededor de la Universidad Nacional, por ejemplo, en Kennedy, en Suba, entre otros puntos, ya pasaron a un siguiente nivel y ya no fue solamente el bloqueo, sino actos de vandalismo y ataques a la fuerza pública. Inclusive, Ricardo, ayer en inmediaciones de la Universidad Nacional intentaron con bombas incendiarias afectar 4 buses del sistema de transporte público de Bogotá con pasajeros adentro. Entonces yo sí quiero preguntarle entonces al gobierno nacional si ellos están de acuerdo con ese tipo de actividades y si ahí no debe entrar la fuerza pública. La fuerza pública entró ayer, por petición nuestra. Pero cada vez que yo le pregunto a Arias o al gobierno, a quienes promueven estas marchas, ante su pregunta, ellos dicen lo mismo. Estamos defendiendo la protesta social, no defendiendo la violencia. Bueno, pero entonces cuando hay violencia que se genera alrededor de actividades convocadas por protesta social, es importante que ellos actúen y se pronuncien claramente rechazando ese tipo de actitudes, pero no lo hemos visto y lo que vimos ayer fue un poco lo contrario, porque lo que vimos ayer por parte del señor Arias es que el bloqueo, que es de por sí la utilización de la fuerza para impedir la movilización, unas vías de hecho, fue una acción deliberada y coordinada también por quienes estaban convocando a la marcha, repito, que fue relativamente pequeña, del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Alcalde, ¿tienen claro el delito por el cual va a denunciar la alcaldía a Fabio Arias? Pues hay un delito que es el artículo 353 del Código Penal, que contempla la obstrucción a vías públicas que afecte el orden público. Y ahí está contemplado precisamente que quien por medios ilícitos incite, dirija o constriña o proporcione medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, vías o infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. Dice, ¿cuánta gente se ve afectada por el derecho al trabajo por esos bloqueos? Pues puede incurrir en prisión de 24 a 48 meses de cárcel. ¿El gobierno de Bogotá no dijo que fueron cada día más de 2 millones de personas? Fueron 2 millones de personas el miércoles. Ayer la afectación no fue en las mismas proporciones, hubo una afectación. El informe que yo recibí a las 6 de la tarde es que se ha reducido, digamos, el sistema en un 16% más o menos, pero el día anterior sí fueron 2 millones de personas las que se vieron afectadas por esto. Alcalde, una pregunta final. ¿Usted sabe cuáles fueron las acciones coordinadas para bloquear? Es decir, ¿hay informes de la policía que sustenten que aquí se movió de manera ilegal una estructura para bloquear o para vandalizar o para causar violencia? Pues son 2 cosas. En el tema del bloqueo, me limito al tema del bloqueo, nosotros sí vimos una convocatoria que incluía tanto la manifestación de la Plaza de Bolívar, del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, y como puntos adicionales de la convocatoria, alrededor de los portales de Bogotá a las 5 de la mañana. O sea, la misma convocatoria invitaba a las 2 cosas, por una parte. Segundo, la declaración del señor Fabio Arias es abiertamente donde él dice, compañeros que participaron en el paro hicieron bloqueos al sistema Transmilenio y esa era una de las acciones con la cual buscábamos afectar la normalidad de la ciudad. O sea, él se incluye ahí y dice que era una de las acciones que quienes convocaban el paro querían incluir. Entonces, claramente él está diciendo que eso es parte de las acciones que
incitaron quienes estaban convocando al paro. Sí, alcalde, una última pregunta, porque el presidente Gustavo Petro dio la instrucción en diferentes escenarios a la fuerza pública de no responder en algún sentido a quienes salieron a las calles, de no atacar, de que no hubiera la violencia o esa confrontación, pero fue inevitable. Hubo violencia, hubo enfrentamiento con la fuerza disponible. Quisiera preguntarle por el número de capturados, alcalde, porque en diferentes puntos de Bogotá tuvimos la escena de, por ejemplo, encapuchados lanzándole papas bomba a Transmilenio o los que bloquearon las ambulancias. ¿Cuántos capturados hay después de estas 2 jornadas de movilizaciones en Bogotá? El informe que yo tengo es que el miércoles hubo, entiendo, 4 personas que fueron aprehendidas y ayer eran 8 personas. Entonces hoy tendré una reunión para revisar en qué está y cuál fue la situación de estos, que serían entonces 12 personas aprehendidas. Pero yo sí creo que es importante también pedirle a la justicia que avance en las investigaciones frente a quienes, en algunos casos, como les digo, simplemente llegan a destruir. Digamos, una cosa es quien llega a protestar, inclusive quien llega y bloquea y simplemente cuando llega el gestor de diálogo se levanta y se va o lo que sea, versus el que no llega simplemente a protestar o a pararse en la vía, sino que lanza bombas incendiarias de inmediato, como ha ocurrido alrededor, por ejemplo, de la Universidad Nacional en algunos puntos. En esos casos creemos que la justicia tiene que avanzar en las investigaciones y llevar ante la justicia, porque eso para mí ya poner en peligro un bus con usuarios con una bomba incendiaria es un acto de terrorismo. Sí, eso son ligas mayores. Alcalde, del episodio del saqueo esta madrugada a Lara, que queda por Yomasa, saliendo por el sur de Bogotá, ¿qué sabe usted? Yo sé que ahí fueron aprendidos, detenidos algunas personas, había unos menores de edad, se inicia el proceso de muchachos, de restitución, de restitución de derechos. Y eso pues, eso también hay que ponerlo sobre la mesa en el sentido de que quien convoca este tipo de actividades apelando a vías de hecho como bloquear, pues también tiene que entender que se genera una dinámica que puede derivar en ese tipo de situaciones como el ataque a una ambulancia. Ayer en Yomasa también atacaron una ambulancia y el saqueo a un sitio. Eso pues yo no estoy diciendo que el señor de la CUT haya convocado a eso, no lo estoy diciendo, pero actividades que convocan apelando a vías de hecho pueden derivar en esas situaciones y afectando los derechos de otros también de esa forma. ¿Usted se imagina, alcalde, si el señor Arias, presidente de la CUT, petrista, convocante a estas marchas, llega a terminar en la cárcel por cuenta de este episodio? Pues yo lo que creo es que la justicia tiene que actuar y evaluar las pruebas frente a todo aquel que sea denunciado. Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad, hay que responder ante la justicia, ante la opinión pública también por nuestros actos. Es importante, aquí no puede ser que entonces digamos que vamos a bloquear la ciudad, a afectar los derechos de 2 millones de personas, a poner en riesgo su acceso al trabajo, a la salud, a la educación, y no pasa absolutamente nada. Porque entonces sí estamos abriendo una puerta muy compleja de permitir que la gente afecte los derechos de los demás. Y repito, el mismo sistema interamericano ha dicho que hay que tener en cuenta los derechos de quienes no se manifiestan. Alcalde, gracias, feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá, 8 de la mañana, 8 minutos. Ahí queda.